Mi nombre es Diego Armando Trujillo Ocampo y a continuación les hablaré sobre un sistema de control de temperatura utilizando sensores de temperatura tipo termocupla, amplificadores operacionales de instrumentación y un microcontrolador tipo PIC. Inicialmente tenemos la etapa de sensado. En la etapa de sensado contamos con dos sensores tipo termocupla, los cuales etiquetamos como nuestra temperatura de referencia con la cual vamos a establecer la temperatura mínima que puede llegar a tener nuestro sistema. Y nuestra segunda termocupla, la cual cumple la tarea de sensor, que en nuestro caso sería la que daría la variación para el proceso. En la etapa de los amplificadores operacionales de instrumentación tenemos el AD623, el cual es un amplificador operacional que con una de sus más relevantes características, la cual es su alta ganancia, nos amplifica la señal que nos generan las termocuplas, siendo estas muy pequeñas, teniendo valores de mili o microvoltios, y nos da un voltaje o una señal de salida con la cual podemos pues, tener más manipulación de ellas. Eh, Seguidamente podemos observar la etapa de acondicionamiento, la cual consta de un amplificador operacional en modo diferencial, el cual nos amplifica la diferencia que haya entre sus dos entradas, la inversora y la no inversora, siendo este el encargado de generarnos el voltaje o la señal de salida para el escalamiento necesario que se debe tener para el funcionamiento del PIC. ¿Qué más contiene nuestro circuito? Nuestro circuito, aparte de la etapa de acondicionamiento, que como les mencionaba es la etapa en la cual nos genera pues la diferencia entre los dos voltajes, que es lo que necesitamos porque debemos realizar una comparación entre estos para el estado de alerta o el estado estable que nos genera nuestro sistema. En la etapa de escalamiento contamos con un amplificador operacional en modo no inversor, el cual lo que nos genera es un escalamiento de la salida que nos da el diferencial. Como sabemos, el PIC debe trabaja con un voltaje máximo de 5 voltios para no dañar o acortar la vida útil de los pines de este. Entonces, lo que realiza esta etapa es que mediante la entrada que genera el amplificador en modo diferencial, nos realiza un escalamiento con esta resistencia, la cual mediante cálculos se establece y nos da como voltaje máximo, nos da un voltaje de salida estimado por nosotros, por el diseñador. En este caso nosotros debemos generar un voltaje máximo de 5 voltios. Entonces, para nuestro sistema, con esta temperatura, debemos hacer el escalamiento y generar el voltaje necesario para la operación de nuestro PIC. La etapa del microcontrolador consta de dos LEDs, el Virtual Terminal y el conversor ADC. Lo que dice el ejercicio es que dependiendo de la temperatura, nos va a mostrar nuestro sistema de alerta. En este caso se estará visualizando mediante dos LEDs, un LED verde y un LED amarillo, los cuales cuando la temperatura esté en un estado menor a su 45%, nos mantendrá encendido el LED amarillo, el cual nos indicará de manera visual que el sistema se está comportando, mantiene su temperatura en una temperatura estable.
mientras que cuando se ilumina el LED verde, nos indicará que el sistema está generando una temperatura crítica y pues debe observarse en caso tal de que fuera una aplicación industrial. El Virtual Terminal nos permite visualizar de manera escrita, diciéndolo así, la temperatura que está generando y el voltaje que está generando nuestro proceso. A continuación, entonces, teniendo ya un poco claro de qué se trata el montaje y cada una de las etapas que tiene nuestro diseño, procederé a mostrar el código con el cual nuestro sistema funciona. Para la programación de nuestro PIC utilizamos un software CSS Compiler en el cual generamos el código mediante líneas de programación sencillas. Bueno, en este caso declaramos el nombre del parcial, los puertos a trabajar, los declaramos como entradas y salidas rápidas, damos creamos las variables de tipo entera y tipo float para su posterior uso. Aquí le realizamos la inicialización de los puertos del ADC y mediante un sistema de condicionales creamos el sistema donde nos genera la visualización en el Virtual Terminal. Lo que hacemos es que mediante el ADC generamos la lectura de este y hacemos una comparación con respecto a lo que está entrando y pues la conversión o el escalamiento de los 5 voltios en el programador. Entonces declaramos un condicional que si es igual a 1, entonces nos hará una conversión de los 5 voltios de lo que está leyendo el ADC, en este caso a 1. Luego, mediante una comparación, generamos la visualización. ¿Qué hacemos? Decimos que si nuestro A2, que es lo que está recibiendo el ADC, es mayor o igual a 2.54, nos generará un mensaje que dirá temperatura crítica y nos iluminará y apagará el LED indicado. Tenemos que saber que, como decía el enunciado, cuando este supera el 45%, entonces es cuando muestra la temperatura crítica. En el caso de que no se cumpla esta condición, nos mostrará que el voltaje nos mostrará el voltaje que está teniendo en ese caso nuestro sistema. Cuando está por debajo de ese 45%, en el cual está establecido en este 2.10 y este 2.54, que lo sacamos mediante la simulación, pues teniendo en cuenta las temperaturas, pues el 45% se establece cuando está por debajo, en mi caso, de los 195 grados, ya que mis temperaturas van entre 190 y 200. Cuando está por debajo nos muestra que está teniendo una temperatura estable y además nos generará una visualización mediante el LED amarillo ya nombrado, mostrándonos que está en un voltaje estable, una temperatura estable, donde nos imprimirá también cada uno de los voltajes. En el caso donde no se cumpla ninguna de estas dos, o sea, cuando esté por debajo, nos mostrará un mensaje en nuestro Virtual Terminal en el cual nos indica que no tenemos un dato, o sea, no estamos teniendo una lectura correcta en nuestro proceso. Regresando a nuestro circuito, procederemos a mostrar el funcionamiento de este. Regresando a nuestro circuito, mostraremos el funcionamiento de este.
Inicialmente yo tengo las dos temperaturas iguales para mostrar lo que les comentaba en el código, que es la visualización del mensaje. En este caso, nos muestra la visualización en el LED amarillo y nos muestra que el voltaje es de 0.07 y tiene una temperatura estable. Sabemos que en este caso, como nuestras temperaturas están iguales, va a haber un ingreso del mismo voltaje a nuestro diferenciador, en cual nos mostrará pues de su salida un voltaje de cero, lo cual mediante la etapa del escalamiento nos generará un pequeño incremento que es aproximadamente 0.07, que es lo que está entrando en nuestro pic. Por ende, en estos momentos nuestro pic, en nuestra temperatura no estaría crítica, porque estaría en su mejor estado, llamándolo así. Notamos que si realizamos un incremento a los 191 grados, nos generará una variación en la temperatura, pero nos mantendrá la visualización de que la temperatura se encuentra estable, pero nos da un voltaje de 0.57. O sea, un grado en ese sistema nos estaría generando 0.57 voltios a nuestro pic. Realizando el incremento a 192 grados, dejando nuestra temperatura de referencia, notamos también la variación en esta. Su voltaje incrementa a 1.06, pero nos mantiene la temperatura en estado estable. En 193 pasa lo mismo, en el cual nos realiza el incremento a 155, a 1.55, perdón, y nos mantiene la visualización de que está la temperatura estable. En el momento que llego a 194 grados en nuestro sensor, eh, en estos momentos no hemos superado el 45% de la temperatura, por ende sigue mostrándonos que la temperatura está estable y nos da la visualización. En el momento en que se llega a los 195 grados, superando, superando el voltaje, el 45%, se nos apaga el LED y nos muestra, en este caso, solo el voltaje, que sería 2.53, el cual estaba declarado en el código. Entonces, al momento de presentar la variación al 196, podemos notar que nos genera el mensaje de que la temperatura ya está por encima de la indicada. Entonces nos da un voltaje de 3.03 y nos muestra que la temperatura está en su estado crítico y nos visualiza mediante el LED. En este caso llamándolo así, en una alarma de tipo visualización, que está corriendo peligro, o pues si tomamos este proceso como un sistema de alarma, nuestro proceso. Lo mismo pasa con los voltajes que siguen 197 y 198 y hasta llegar a 200, y nos seguirá mostrando el voltaje que está ingresando a nuestro pic, pero nos seguirá visualizando que está en una temperatura crítica el proceso. En el momento en que se llega a 200, podemos visualizar que el voltaje que ingresa a nuestro pic es 4.99. Como sabemos, el pic, el mayor voltaje que recibe o con el cual trabaja es 5 voltios para no afectar su funcionamiento.
Bueno, como podemos observar, el funcionamiento de nuestro proceso o de nuestro ejercicio cumple con los requerimientos y nos está generando pues un buen funcionamiento y una buena respuesta a las entradas de temperatura que se mostró. Con esto podemos concluir que la práctica se asemeja a los cálculos realizados para el diseño de cada una de las etapas. Muchas gracias.